Bueno, muy bien. Estábamos conversando alegremente sobre ese viaje hipotético que estaba haciendo un eneatipo uno a Brasil, a propósito de los eneatipos de los países, a propósito de las características idiosincráticas de los países que hacen Claro, sentido con algunos eneatipos del eneagrama. claro. ¿Sí? Y entonces, ese, ese eneatipo Bien. uno en Brasil se sentiría que está conviviendo con puros irresponsables, ¿ya? Y sufriría mucho. Ahora, un eneatipo uno evolucionado diría, diría, qué bueno que yo le puedo aportar a Brasil mi seriedad, pero también puedo disfrutar de lo placentero que tiene Brasil, que Claro. sería un buen equilibrio para mi desarrollo personal, equilibrar Lo la integra, razón con la lo integra. emoción, el deber ser con el placer, etcétera. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que Sí, haya prohibición en la aduana de que los unos entren a Brasil, claro, ¿eh? lógico. Sino que va a depender qué uno es el que está entrando. Sí, eso me lleva a preguntarte otra cosa que tú pasaste también por ella en la sesión anterior, que eran los eneatipos promedio, los mal sanos y los sanos, que habían tres formas Ujú, en que cada eneatipo se expresa, digamos. ¿Ah? ujú. Eh, eh, Dependiendo de para qué lado se carga su influencia o para qué lado se carga su nivel de conciencia. ¿Ah? Claro, Porque me hablaste, me acuerdo de que un eneatipo 7 podría ser un tremendo estimulador, entusiasta, y un eneatipo, un 7 sano, un tremendo inspirador de cosas, ¿no es cierto? Porque por su entusiasmo y su optimismo y todo eso. Pero también podría ser un desastre si se carga para el narcisismo, claro, ¿cierto? claro. O sea, Eh, en cada eneatipo hay tres sí, opciones y el equilibrado sería el... en cada eneatipo hay, mira, Riggio y Hudson ponen hasta 5 niveles, ¿ya? Ah, De ya, graduaciones de evolutivas de un eneatipo. ¿M? ya. A grosso modo son malsano, promedio y evolucionado o sano. ¿M? Ya. Entonces, los evolucionados son aquellos en que es más difícil identificar su eneatipo, porque Ah, como están mira. más evolucionados, tienen menos lados oscuros, por lo tanto Ya. son más, andan más camuflados por la vida, ¿ya? Entonces, y en el malsano, te das cuenta que es al revés, que es que tienen exacerbado las características descritas por el eneagrama. Ya. Entonces son, por ejemplo, en el caso del eneatipo uno, que un promedio del uno es una persona estructurada, que el deber ser es importante, etcétera, etcétera. Bueno, cuando es malsano, es un fundamentalista, Rígido, claro. rígido, total, Sí, fundamentalista, y de ahí no lo mueve nadie, ¿no? claro, Entonces, claro, claro. en cambio, un eneatipo uno evolucionado sería una persona que es capaz de equilibrar el deber con el placer, que no es, Mm, es cada vez menos rígido, claro. que no cree tener la razón, que no se Mm, muestra como un ejemplo hacia los demás, ni a nivel ético, ni moral. ¿Te fijas? Entonces, esas claro. son las graduaciones. Entonces, cuando yo recibo un paciente, yo tengo que no solo saber el eneatipo, sino saber de estas tres clasificaciones con qué me estoy topando ahí yo para saber cómo abordar la terapia. Y Claro. luego tengo que incorporar otro ingrediente al análisis, que es Ujú. los instintos, Ya. ¿eh? Los instintos psicológicos, que son tres. ¿Eh? Entonces, esos instintos van a ser lo que le van a dar el tono al eneatipo. ¿Eh? Los instintos psicológicos, Los instintos psicológicos, que que dado que son son tres.
instintos, dado que son instintos y por eso se llaman instintos, anteceden a la formación del eneatipo Claro. y son involuntarios, o sea, son Sí, porque sí. ¿Ah? claro, vienen ahí, vienen con el paquete Viene con el paquete. Entonces, estos son tres instintos que psicológico. ayudan a clasificar mejor para luego aportarlo como información a la terapia. Sí, Preservador, los ya. preservadores, los Ujú, navegadores ujú, y los transmisores, ¿ya? ya. Que, A ver cómo eso. que tienen, Sí, tienen, son lo mismo, pero con distinto nombre cuando los menciona la Helen Palmer en su libro, porque el navegador a ella ya, le llama social y al ya. transmisor le llama sexual, ¿ya? ¿Ok? Entonces, yo prefiero, Ya, para no espantar a mis pacientes, usar la de preservador, navegador y transmisor, ¿ya? ya. Entonces, todos tenemos estos tres instintos, todas las personas, pero cada uno de nosotros ha privilegiado inconscientemente uno de estos tres, que es lo Correcto. que nos da una característica, un tono a a nuestra personalidad. Entonces, si yo, por Ujú, ejemplo, soy 7, tipo 7 y a su vez transmisor, soy un 7 ujú. puro, por llamarlo de alguna manera. Soy 7-7, ¿ya? Creo un 7 sano. Como el café café. No, no necesariamente sano, ¿ah? Ah, ya. No necesariamente sano, pero sí clasificatóricamente 7-7. En cambio, si Ya, soy un 7 preservador, ya no soy un eneatipo 7 puro, sino que estoy cargado hacia el 8 o hacia el 6, ¿ya? ya. Claro. Entonces, da la impresión de que es más factible que esté cargado al 6, ¿no es cierto? Por los miedos, y por eso es Mm, preservador, ¿ya? claro. Entonces ahí se Sí. fue construyendo la teoría en que yo mezclo los instintos con las alas que describen Alas. otros autores, alas, que son los Ujú. eneatipos que están como las alitas de los pájaros al lado de tu Sí, eneatipo. ¿Mm? claro, claro. Bueno, entonces, eh, la persona que, para identificar si cuál de esos tres instintos es el que prevalece en ti, hay personas que es súper fácil identificar. Por ejemplo, yo soy súper fácil, yo soy transmisor, Mm, ¿ya? sí, pues. Porque si yo Escribes, piensas y... escribo, soy docente, me gusta Claro, dar charlas, me encanta hablar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Soy transmisor. claro. Y también, Propagar tus ideas. y otra cosa, el transmisor tiene una predisposición a querer dejar un legado, Claro. ¿ya? Correcto, claro, lógico. Una Claro. enseñanza, algo. Bueno, Falsa. el navegador se caracteriza por conocer a fondo las dinámicas de los grupos, sabe con quién vincularse, con quién no, quién es el que manda, quién es el jefe, quién es el súbdito, etcétera. Y entonces en Ya, una reunión social puede llegar y no conoce a nadie, los saluda a todos, los mira a la cara, les da la mano y sabe ya, exactamente ya. en qué silla se tiene que sentar para tener el mejor vínculo social posible, Sabe ¿ya? navegar. Sabe navegar en lo social, ¿ya? Claro, es Entonces, un adaptado, súper claro, adaptado. entonces, si bien asociáramos el anterior, el transmisor, podríamos decir que es un pavo real, ¿m? Que se muestra para llamar la atención para que lo escuchen. Claro, En el caso del navegador sería una jauría de monos que están intercambiando información,
dispersos. conversan, se ponen de acuerdo, Claro, establecen jerarquías, roles, etcétera, ¿no? Bien. ya, Y el preservador lo podríamos asociar a una ardilla que junta nueces para el invierno, ¿ya? ya, Que son esas personas que les correcto. gusta tener la casa ordenada, bien calefaccionada, Ahorrar, el, ahorrar. exacto, el refrigerador lleno, una caja con medicamentos de todo tipo. Cuando viajan con maletas con ropa de invierno y de verano, aunque vayan al trópico, le dan lo mismo. Todo por si acaso. ¿Mm? Prevenidos, precavidos. Prevenidos. Entonces, Claro. ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, que soy transmisor, me faltó explicarte que esto es un triángulo. Sí, Entonces, arriba está preservador, navegador a la derecha y transmisor a la izquierda, ¿ya? ya, Y a las rayitas de ese triángulo hazle flecha en el sentido de los punteros del reloj, ya, ¿ya? Bueno, correcto. entonces, si yo soy transmisor, el siguiente, la siguiente predisposición que tengo es preservador Ya, y claro, y la que viene es navegador. claro. Ya, entonces entendí eso perfectamente cuando yo era gerente de un gerente de producción de un canal de televisión y la gente me decía, oye, tú pareces tonto, me decían, pareces tonto, no te das cuenta que se están acerruchando el piso. ¿Mm? Ya, Y la verdad es que yo no me daba cuenta, porque mi lado navegador estaba en tercer lugar de los tres y y se llama punto ciego, es aquello que uno no ve por el retrovisor del auto, ¿ya? ya. El punto ciego. Entonces, aprendí ahí que para estar atento con el punto ciego, que siempre lo vas a tener, hay que pedir asesoría o ayuda a otros que te adviertan del peligro, ¿ya? Claro, Ahora, cuando yo, que soy transmisor, me descentro o estoy nervioso o estresado, se desplaza, me desplazo por la flecha hacia el preservador ya, y entonces me baja la inseguridad. claro. Entonces Claro. reviso si en el refrigerador está lleno, tengo que ir a comprar algo, o hago cuentas a ver si cómo van las cuentas del mes, y escribo en un papelito, etcétera. Y cuando logro calmar esa ansiedad del preservador, vuelvo a mi rol de transmisor, Claro. ¿ya? Que es Entonces, el principal, que en el caso tuyo el instinto psicológico principal. es el número uno, claro. En otras personas es el preservador es el principal, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, claro, claro. Es el énfasis que tiene ese instinto. ¿Tú cuál crees que eres? Uf, yo me encuentro bien navegador, fíjate, Ya, entonces mira, principalmente. hay una forma de comprobarlo. ¿Cuál es el que menos eres? Uy, yo creo que el que menos soy es preservador. Perfecto, muy bien. Eso Sí. es evidente. Pero te das cuenta que no te Para fue mí no tan, tanto. no te fue tan fácil. Entonces, ¿cómo, cómo podrías haber deducido la pregunta anterior? Si lo que menos soy es preservador, avanzo en el sentido contrario a los punteros del reloj dos pasos. Y ese es mi instinto principal, el número uno, que en tu caso es navegador en Claro. consecuencia. ¿Ok? Yo creo que soy, claro, navegador, transmisor y preservador en ese orden. Claro, exactamente. ¿Te fijas? Claro, porque Entonces tú vas a mi consulta y entonces tú eres siete, un 7 promedio navegador. Entonces ahí claro, hay un mapa a donde yo puedo encajar
tus creencias. Por ejemplo, no Claro, claro. necesito preguntarte a ti si tú crees más bien en el trabajo en equipo o en el individual, porque obviamente crees en el del equipo. Sí, ¿Te fijas? con sus bemoles, pero sí. Lógico, pero te fijas que me ahorra pedirte información, Claro, 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 ¿ya? claro, Etcétera, etcétera, etcétera. claro, claro. Sí, mira, Es interesante fantástico eso. esto. Sí, pues. Bueno, eso nos ayuda a contestar otras preguntas que están anotaditas, que surge a cada rato. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Y para Ya, qué sirve todo esto? Que para mí, a mí de repente esa pregunta me hincha un poquito las bolas, porque es como que andan buscando la utilidad de todo. Y que a veces sirve para pensar, digo yo. Ya, pero para pensar, ¿para qué sirve pensar? ¿Cómo que para qué sirve pensar? O sea, hay un poquito de materialismo, ¿cómo se llama eso? De obsesión por la cosa, de claro. obsesión por el resultado también, ¿eh? ¿Eh? Sí, 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 sí. A veces jugar sirve para jugar, nada más, no para hacer gol ni para ganar a otro, sirve nada más que para jugar. Mm, Esa cuestión no estamos criados en eso, entonces la pregunta del ¿para qué sirve? Que también la entiendo, no deja de irritarme un poco. sí, pero no te irrites, es lo normal. La gente quiere cosas útiles y cada día quieren más cosas útiles y más tips. O sea, quieren Sí, recetas sí, para, receta. para poder tener un parámetro de comportamiento normal, entre comillas. Por eso es que las redes sociales y los TikToks y los tutoriales y Alexa y Sí, todo eso funciona. tienen tanta aceptación porque están dando instrucciones para quienes no quieren tomar decisiones. Mira, hay una cosa que yo contesto a veces, no digamos que a cada rato me andan preguntando para qué sirve, pero cuando logro para de alguna manera contestar provocando, yo digo para no sufrir de más, que es una respuesta que es una respuesta que recojo de tu trilogía de libros. Ajá, No sufrir claro, de más. claro. Bueno, es una frase muy de Eneatipo 7, ¿ah? Pero Sin duda, engancha porque dice, ah, ahí me interesó porque yo sufro. claro, claro. Mira, te voy a responder a la pregunta, ¿para qué creo que sirve? No, ¿para qué estoy convencido que sirve? Sirve para avanzar en los niveles de conciencia, nada menos. ¿Mm? Casi nada. Casi nada. Entonces, ahí dividimos el grupo de los que les interesa avanzar en los niveles de conciencia y otros que te dicen, ¿y qué es eso? No me Claro, interesa. ¿No es cierto? Bueno, claro. Te quiere pusiste decir, esotérico. quiere decir que esa persona que no entiende qué significa avanzar en los niveles de conciencia, no tiene la motivación para eso y le cuesta mucho entender. Entonces va a querer encontrar una razón no tan espiritual como la que te acabo de decir de los niveles de Mm, conciencia. Entonces le mm. va a servir otra respuesta. ¿Para qué sirve el enneagrama eco? Va a servir para que puedas combatir tus miedos, entre ellos uno que es el fundamental de tu eneatipo, y con eso vas a poder solucionar problemas concretos de autoestima, vas a poder superar tu timidez en decir un discurso o una intervención en la empresa, vas a atreverte a desafiarte algunos proyectos que habitualmente no crees que los lograrías. En fin, tiene una sinnúmero de aplicaciones prácticas y a cada eneatipo le Claro, aprieta el zapato en diferentes cosas. sí. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, desde el punto de vista terapéutico, viene un eneatipo 8 a mi consulta y que le gusta tener todo bajo control, y entonces yo le digo, este sería el punto que tendríamos que superar en las sucesivas consultas. Nunca les digo eso yo a los 8, porque sería gastar todos los petardos en un mismo disparo y quedarme sin armas.
¿Por qué? Porque una persona que quiere controlarlo todo, ¿cómo le vas a quitar la metralleta? ¿No es cierto? Sería estúpido de mi parte como terapeuta. ¿M? Entonces, hay que entrarle por otro lado a la terapia con el eneatipo 8. Por Correcto. ejemplo, que confunden y que practiquen diferenciar una confusión que ellos tienen en su mente, que son dos palabras que se parecen, pero que son muy distintas, que es debilidad y fragilidad. Ya, Para ellos es lo mismo, pero claro, yo le doy ejercicios para que identifiquen cuándo se es débil y cuándo se es frágil, y que comprueben ellos en la práctica de su vida con sus parejas, sus hijos, comprueben que si son frágiles, son más humanos y más queribles. Y claro. eso no significa ser más débil, porque nunca van a dejar de ser débil, porque ya es un aprendizaje que ya lo traen desde aquel Sí, día en que su mente decidió que nadie se aprovecharía de ellos a claro. causa de los abusos que sufrieron. ¿Te das cuenta? Correcto, claro, Entonces, claro. te estoy poniendo el ejemplo de un eneatipo. Cada eneatipo, ¿cómo convences a una persona rígida que hay que dejar de ser rígido? Eso es el desafío Correcto. terapéutico que yo tengo, ¿entiendes? Claro, claro, Pero claro. sí, pero, Bueno, pero es muy importante que el enagrama me da la herramienta a mí de decir, estoy frente a un paciente rígido porque es eneatipo 1, entonces el deber ser, etcétera. A veces, a veces la terapia consiste en una primera etapa, porque hay que tener paciencia, en que la persona cambie el deber ser por otro deber ser, ya que el deber ser es un mandato psicológico tan profundo que es donde se sienten seguros, que si tú le cambias el mandato, el mandato del deber ser, no lo tocas, pero si tocas el sujeto del deber ser, ujú, entonces el paciente puede comprar esa idea y dejarse mm, llevar de la mano. claro. Por ejemplo, a mí me llegó un paciente que me dijo, vengo porque ya he probado de todo y parece que me quiero suicidar. Y entonces, ¿cómo piensa un psicólogo o un psiquiatra tradicional con un paciente que te dice eso en la primera consulta? Dice, uy, 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 necesita medicación, estabilizarlo Mm, anímicamente para que no se me deprima y esa depresión no lo lleve al suicidio. Bueno, entonces yo lo dejé que y le dije, ¿y por qué? Y entonces me empezó a explicar. Bueno, porque yo tenía un restaurante y quebró y ahora estoy en la calle y mi socio me estafó y mi mujer, como ya no soy el proveedor, me puso el gorro y estoy viviendo en la casa de mi madre, en la pieza de la nana y de hecho a la consulta ya no tengo el B&B que tenía, tuve que venir en autobús. Ese fue el relato, te lo estoy resumiendo. Eh, conclusión. Era un eneatipo 3, winner, winner. un winner. Entonces yo le dije, ¿y eso de querer suicidarse no se podría considerar, le dije yo poniendo cara de inocente y de estúpido, no se podría considerar como un fracaso? ¿Ya? Palabra que odian. Lo odian. No se demoraron más de 2 segundos en decirme, bueno, lo del suicidio era una metáfora, porque la verdad es que no sé qué, no sé cuál, me cambió de tema. ¿Ya? Bueno, Claro, entonces, esa es la ventaja del eneagrama, que claro, te claro. permite disparar con infrarrojo y con mira telescópica. Claro, claro, exacto, exacto. Oye, también aparece la palabra propósito, Ujú. que
a raíz de conocer tus dolores basales, tus miedos, tu tipología, tú puedes llegar a construir o a visualizar o a armar un propósito, que generalmente se confunde propósito con objetivo, con meta, con logro, una pila de palabras que se parecen o que están confundidas, ¿no es cierto? Ujú. Pero que al parecer tiene otro significado o otro sentido en el caso del eneagrama, ¿no? Sí, pero mira, más allá del eneagrama, yo lo pongo en el plano más bien filosófico eso, ¿ah? ¿Ya? Eh, el propósito, como metáfora, es un faro que está en la lejanía Ya. y que cada vez que yo estoy perdido, desorientado, inseguro, dudoso, miro para allá y digo, tengo que caminar en esa dirección, no en otra, ¿no? ¿Se parece a la Ento- utopía? ¿A la utopía? Entonces, si el faro está muy lejos, ¿no es cierto? Es una utopía, Claro. ¿no es cierto? Que no interesa si yo voy a llegar hasta los pies del faro, Mm, solo interesa caminar en esa dirección. Y esto es súper sí, importante lo que te estoy diciendo. Solo caminar en esa dirección. Entonces yo puedo evaluar, me pueden prometer un negocio maravilloso y entonces yo cada acción importante, casarme o tener hijos o negocio o lo que sea, yo me hago la pregunta, ¿esto que me están proponiendo que parece tentador, me sí, acerca o me aleja del eje hacia ese faro? sí, sí, Si me aleja, por más que me convenga, tengo que decir que no. sí, Si me acerca a esa línea, aunque no sea tan conveniente, tengo que decir que sí. ¿Ya? claro. Bueno, eso conceptualmente lo explico porque es importante el marco, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, pero Sí, ¿qué es un propósito? Es como aparte del faro, es como un paraguas debajo del cual están todas las metas que se te puedan ocurrir en la vida. sí, claro, claro, claro. Están todas, deberían estar condicionadas con este espíritu de este propósito. Ya, entonces ahí viene la Tiene que ver siguiente. con el sentido de la vida. Claro, claro, el sentido, por eso el sentido Claro, la dirección. one way hasta el faro, ¿no es cierto? Claro, el Oye, sentido de la vida. el famoso, el famoso, ¿cómo se llama? Aviso de que queda poco tiempo ya nos está amenazando de nuevo. Por Dios. Ya, bueno, démosle. Bueno, entonces, eh, la gente me pregunta, porque yo hago talleres de búsqueda de propósito, ¿ah? Ya, Entonces la pregunta más típica es, bueno, y cómo elijo, cómo descubro cuál es mi propósito? Entonces hay gente que lo confunde con que uno tiene una misión en la vida que viene de vidas anteriores, o etcétera, etcétera, ¿no? Esos son un grupo de personas que creen en eso. Y entonces dicen, mm, bueno, ¿y cómo recuerdo lo que sí, fui para poder seguir siéndolo? ¿Ya? Es, sí, es sí, medio absurdo, pero bueno. ya, ¿Ah? Porque ¿para qué recordar para seguir siéndolo? Entonces, ¿para qué te encarnaste en un ser humano, ¿no? La condición humana. Bueno, sí, y otro grupo dice, bueno, pero lo confunde con los talentos que tenga. Entonces, que yo soy bueno para las matemáticas, entonces debería enfocarme en esa dirección. claro, ¿Ah? Casi como si fuera una elección vocacional. ¿Mm? claro. Ya, nada de eso, Orientado al hacer, al hacer. claro. Y entonces, una primera pista es dejar el hacer y concentrarse en el ser. La pregunta entonces para diseñar un propósito es, ¿quién quiero ser? ¿Quién quiero ser? Como no sé quién soy, o Ujú, sé más o menos, entonces
¿A qué conclusión llegué yo después de mucho? Es que no existe un propósito preestablecido para mí y tampoco lo venden en el supermercado. Entonces el propósito se inventa. Como eso da a la mayor parte de la gente, le da mucha inseguridad, que no está consumiendo un producto ya aprobado con código de barra, entonces prefieren no arriesgarse. Y así, la gran parte de la humanidad vive sin un propósito. Claro. Co- Convive, coexiste, se desarrolla como organismo, muere, etcétera, sin quitarle mérito a nada de eso, porque es parte de la vida, pero en el fondo cumpliendo más bien un guión de vida, Claro. que es lo que tengo que ir haciendo en cada una de las etapas de la vida. Entonces, el guión es ir al colegio, luego ojalá a la universidad, después tener una casa propia, antes ¿Qué se, casarse, qué se tener, espera de mí, no? tener dos niñitos, ojalá sanitos, y Un hombre y una mujer. me jubilo y además tengo comprado un mausoleo para no molestar a nadie, ya asegurado. En fin, y así vive gran parte de la humanidad, con Claro, ese gran guión. Las anécdotas van variando en las vidas, pero es sí, el gran guión de la mayoría. ¿Mm? claro, claro. Entonces alguien que se atreve a decir, no, ¿sabes qué más? Yo no quiero cumplir, me quiero salir del guión, es un rebelde, un antisocial, es eyectado del grupo cultural y social en que pertenece porque está desordenando el gallinero. Claro. ¿Mm? Generalmente pone en duda lo que se le enseña, pone en duda la estructura habituales. Claro, es una incomodidad, po. Es un rebelde, es peligroso. Claro. Por eso Alguien es decía que, por ahí, cualquier persona que se adapte a una sociedad enferma no es muy confiable. no. Bueno, por eso es que las dictaduras persiguen, fíjate, persiguen es curioso porque siempre dicen que son unos inútiles. Sin embargo, las dictaduras siempre persiguen a los inútiles, que son los Ya. filósofos y los artistas. Sí, pues bueno, claro, claro. Es sospechoso, ¿no es cierto? O Sospechosísimo. decidor, más bien. Claro, ¿Por qué? claro. Porque saben el poder que tienen las ideas, la libertad. ¿M? Entonces, claro, hay que quemar libros, hay que encarcelar a los artistas, etcétera, etcétera. Porque Ah, mm. son En la muy dictadura que tentadores. conocemos acá se prohibieron las escuelas de sociología, las escuelas Exacto. de antropología, las escuelas del pensamiento humano, las Todo lo, humanistas. todo lo que sea pensar. Si, Claro, si ser dictador con oveja es bastante más fácil. sí. Y además, dictador, al otro lado las ovejas y a 2 centímetros de la nuca de las ovejas una metralleta, más fácil todavía. Absolutamente fácil. Oye, bueno, mira, le hemos dedicado estas 2 sesiones de conversa al eneagrama a pedido del público. Sí, Y la verdad es que no se agota para nada el tema, porque además habría que entrar a mirar cada uno de los eneatipos. No sé si la gente puede por sí sola estudiar las cosas e ir a buscar pues, esos libros que tú sugeriste el otro día, el de sí. Hudson y Rizzo, que trae los tests y todas esas cosas. O le dedicamos más tiempo más adelante a uno Mira, por uno, ¿qué te parece? eh, yo creo es que, a ver, eh, dado que lo que hacemos nosotros no es un taller ni un curso, no está siguiendo una metodología académica rigurosa, Una paso por conversación. paso, ¿ah? Y tampoco estamos pudiendo evaluar a un alumno para saber si está entendiendo, va bien, o aprueba o no aprueba. Nada de eso está pasando aquí. No, Entonces, yo creo que esto sirve para que algunas personas, que siempre va a ser una minoría, una de cada 10, calculo yo,
diga, aquí hay algo que a mí me interesa investigar Correcto. y se dedique a investigar independiente que tú y yo existamos de aquí en adelante. Claro, claro. Ya valió la pena, ¿ya? Sí, sí. No Otra te lo gente, preguntaba por si. ¿Ah? otra gente va a investigar otros temas que le hicieron sentido Claro, claro. y otros va a decir, ¿sabes qué más? Estos dos están locos porque yo pienso esto otro. También es interesante Sí, porque le va a obligar a reafirmar sus creencias y quizás el día de mañana a tener alguna duda. Eso ya valió la pena. Entonces, claro. respondiendo a tu pregunta, porque no se me ha ido de la cabeza tu pregunta, no te Ya. preocupes. Yo iría por conceptos más generales, Ya, dejaría por el momento entrar en el área chica del enneagrama, ya. ¿m? Perfecto. Iría a temas más generales que Ya. vayan haciendo el marco de una Sí, manera de pensar distinta, que es lo que a mí me gusta transmitir. perfecto. Sí. Un Bueno, si ángulo, este tema. ¿Mm? un ángulo distinto de diferentes temas. Sí, sí, Este, por perfecto. ejemplo, este tema del propósito es un Sí, tema que no está tratado filosóficamente, yo diría que yo conozca por nadie, ya. ¿ya? Entonces me parece que ahí puede haber un aporte en, en, eh, en orientar a las personas a que inventen, incluso hice una metodología yo, inventen su propósito. Mira qué bueno eso. Veámoslo entonces la próxima. Ya, pues, sin Metámonos de duda. cabeza en eso, pues si tiene una metodología, maestro, usted. Y, y lo bonito es que esto se derivó de cuando yo elaboré el 2014 la teoría MNM. Claro, Ahí yo hablé de un propósito evolutivo, ya. que es el número uno, el más grande. Luego un Ajá. propósito específico para nuestra especie humana, para los humanoides que somos. Y luego un tercer nivel, que es el propósito personal mío. Entonces Ya. son tres propósitos y esos están más o menos descritos en el libro El propósito, que es uno de los de Sí, la trilogía.